Hola, ciao a tutti, habemos enmiendas, seguramente es temprano por aquellos lares. Vamos a ver si se van sumando. Hola, hola Valen, hola, hola, ¿cómo están? Hola Santi, ¿cómo va? Hola. Bueno, vemos enmiendas. Estamos todos como revolucionados, tratando de leer 105 enmiendas, traduciendo de todas las maneras posibles. Gracias, Santi. Un bacho. Yo acabo de mínimamente intentar procesar todo este choclo, que en realidad, se trata de muchas cuestiones que se repiten, se reiteran, pero, finalmente habemos enmiendas. Son las enmiendas oficiales que han sido votadas en la Comisión del Senado de Asuntos Constitucionales y que van a conformar, digamos, el cuerpo, el corpus sobre el cual se va a terminar votando. Imagino que la votación será enmienda por enmienda, afirmativo, negativo, quién vota por sí, quién vota por no, y así se van a ir aprobando una por una e incorporando o no al proyecto de ley que está en discusión. Recordemos este proyecto del 28 de marzo de 2025, ¿no? Que se inició con un proyecto número 1432, después se le agregó uno, 1450. Un poco en general. A ver, las primeras repercusiones, yo es como que, no sé, siempre lo veo reflejado primero en el grupo de discusión de la ley que tenemos de WhatsApp, donde hay más de 100 personas, a las que les agradezco por la paciencia, y que, respetuosamente siempre estamos esperando como novedades en relación al proyecto, porque era un poco el objetivo para ser parte de ese grupo. Entonces, cada vez que tenemos una novedad, casi siempre me esperan. Estoy como más cerquita de un poco las sesiones del Senado y la documentación en italiano, entonces digo, apenas llego, bajo una nueva, en este caso, normativa, novedad, todo el compendio de las enmiendas aprobadas. Esto es importante aclarar, ¿no? En términos legislativos, porque se presentaron muchísimas más, e incluso algunas se filtraron. Nosotros hace 2 días estábamos viendo, hola, desde Panamá, saludos, un saludo, Cholo, el Cholo del campo, buenísimo, de Panamá. Mira, sos el primero que me habla de Panamá, o que registro que sos de Panamá. Saludo a toda Latinoamérica, en realidad, todos los descendientes que están en toda Latinoamérica, y a quienes he conocido y con quienes estamos en contacto, y es hermoso. Nunca me imaginé que viviendo en Italia iba a conocer más gente de Latinoamérica como ahora, y con esto que nos une, esta italodescendencia. Volviendo a las enmiendas, les decía que estas son las enmiendas que finalmente se aprobaron, de toda la enorme cantidad de enmiendas que se presentaron hasta el día 16 de abril a las 18, a las 17 horas. O sea, recuerden que estábamos esperando eso. Yo me metí a tratar de procesar, y más que procesar, tratar de leer de primera mano el proyecto sobre el cual se presentan estas modificaciones, que están, en los videos de YouTube. Ahí, yo sé que por ahí es medio pesado y duro, porque como yo soy una respetuosa de la ley, he escrito leyes y sé la importancia de una coma, de una palabra,
y para mí no se trataba, o sea, mi aporte era tratar prácticamente de leerles textualmente como si fuera un audiolibro, más que videos, más un audiolibro, tratar de leerles casi textualmente, con poquita interpretación mía, poquita opinión mía, todo el articulado de este proyecto de ley. ¿Por qué? Y más o menos lo calculé, porque ayer terminé de subir todos los videos que abordaban artículo por artículo y hoy ya aparecen las enmiendas. Así que a partir de hoy, bueno, de mañana, voy a tratar también de ir tomando por parte, desglosando, clasificando. Me dicen, son enmiendas del decreto ya confirmadas, pero aún queda pendiente la ley en mayo, ¿es correcto? Sí, Adolfo, estas son las enmiendas que forman parte del proyecto ley, del decreto 36, que se va a votar. Por eso es importante. Digamos, el proyecto que teníamos del artículo 1 y el artículo 2, que limita esencialmente a la segunda generación la transmisión de la ciudadanía ius sanguinis y que le agrega el requisito del vínculo efectivo con Italia, más otras limitaciones y excepciones que yo fui como detallando en el canal de YouTube, como les decía, me puse en esa tarea de ir artículo por artículo. Sé que, bueno, me puse muy jurídica y la gente en general a lo mejor no entendió, pero hoy, si vuelven a esos videos donde yo detallo algunos temas fundamentales y lo miran a la luz de estas enmiendas, por ahí se va a entender más. A mí me pasó que, bueno, yo quería como largar para ustedes, o sea, ir contándoles artículo por artículo y en un momento tuve una consulta y ¿qué hice? Me fui a escuchar a mí misma en un video. Entonces, como está prácticamente textual lo que yo compartí en esos videos, literal del proyecto de ley 1450, bueno, tiene ese valor. Creo quiero que lo tomen por ahí. Yo aún estoy estudiando junto a ustedes, tengo por ahí un poco más de experiencia en las estructuras legales y bueno, y por suerte que estudié todo ese choclo anterior para que hoy yo más rápidamente pueda acceder a las modificaciones generales que se están proponiendo. Que a ver, la primera sensación es de espanto. Lo sé, digamos, hoy las primeras reacciones fueron de espanto, pero después les debo decir que estudiando parte por parte, claro, a ver, piensen ustedes, a ver, nosotros por ahí nos ilusionamos y creíamos que iban a aprobar una enmienda donde la mayoría es parte de la coalición política que presentó este proyecto. O sea, era imposible que apareciera una enmienda así claramente y extensamente, otorgando de nuevo al estado anterior de la ley de 1992 el derecho para transmitir la ciudadanía iure sanguinis de modo ilimitado. Digo, creo que en todos estaba como ese deseo, y soñamos con que esperábamos una enmienda así, clara, así, o sea, algo que nos beneficie, esto que estamos esperando, esta incertidumbre, esto que nos está pasando, necesitamos una buena, ¿no? Y yo decir, bueno, la primera impresión es que, a ver, no hubo una enmienda así aprobada que quiera modificar absolutamente todo, pero hay muchísimas que dentro de los parámetros que establece este decreto flexibilizan los modos y proponen otras maneras de adquirir y de readquirir la ciudadanía en caso que se haya perdido. Entonces, bueno, ¿cuáles son como los grandes temas? A ver, algunos proponen directamente la derogación del artículo 1. O sea, este artículo que detalla absolutamente toda la limitación y los modos de recortar la ciudadanía, proponen que directamente se derogue, ¿no?
están esas propuestas, también están incluidas, apenas arranca el corpus de la enmienda. Después, también, en términos generales, se elevan estas enmiendas con una nota que expresa que, en realidad, o sea, se es consciente de la cantidad de tiempo y dinero y trabajo histórico, de genealogía y de investigación para encontrar toda esta documentación que justifique y fundamente el derecho a la ciudadanía italiana que se reclama, pero que los tiempos son demasiado extensos, o sea, ciudadanías de hasta 2 años se están otorgando en la actualidad, entonces se solicita, así arranca la presentación de todo este corpus de enmienda, solicitando que se acorte al año, ¿no? A los 365 días del año, o sea que bueno, es como la primer cuestión que se establece, o sea, ya adelantando la opinión de que no queremos saber nada con los 48 meses, los 4 años que están proponiendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, desde el Vamos plantean el plazo, que se acorten los plazos de la ciudadanía al año, directamente. Después, a ver, están las otras, después, relacionadas con la vigencia de la ley, digamos, de aprobarse. ¿A partir de cuándo comenzaría a regir? ¿No? Entonces hay propuestas a ver, por supuesto la del gobierno es que arranca el 28 de marzo, ¿no? Entonces eso nos pone en el terreno de la retroactividad, que también hemos estado hablando. Pero otras proponen distintos plazos. Hay propuestas que van desde diciembre de este año y después hacia adelante hasta 4 años. O sea, que empiece a regir, y esto vendría a ser como lo que hemos soñado como un periodo ventana, un periodo de gracia. Bueno, esto está presente. Vamos a decirlo, se han aprobado estas enmiendas, tendrán que después discutirse y debatirse para aprobarse en pleno, ¿no? En el pleno. Después, otra también de las cuestiones que nos tienen en vilo, hay posibilidad de que se extienda a bisnietos o más allá de la tercera generación. En general se habla de bisnietos, pero con requisitos de exámenes del italiano y de residencias en Italia. Digo, es complejo, digamos, no piden así porque sí las enmiendas que se extienda ilimitada a la generación, sino que dentro del marco del recorte generacional piden que se extienda a la tercera generación, no solo la segunda, se habla de tercera generación puntualmente, con la aprobación de examen de italiano, el B1 y la residencia durante algún tiempo en Italia. Esta es otra con la que soñamos, con la que queríamos tener buenas noticias, y bueno, está. Después, la otra habla de la readquisición de la ciudadanía, o sea, para aquellas personas que la perdieron, y también plantea posibilidades de residencia en Italia y estudios universitarios. Sobre esto, la mayoría de las enmiendas aprobadas se explayan, ¿no? Todas apuntan a la escolarización en los casos de los menores, a los estudios del idioma italiano y de máxima a los, digamos, descendientes de italianos que quieren tener su ciudadanía siempre y cuando, o sea, que la podrían tener siempre y cuando acrediten un título universitario en una universidad del extranjero, y por supuesto si es en Italia mejor, pero hay como
coincidencia en la mayoría de las enmiendas en hablar de esto, de los requisitos de estudio del idioma, de profesionales, ¿no? Como que está empezando como, ¿no? a recortarse un poco en una especie de élite que solicitan una élite instruida de los descendientes como requisito para otorgar la ciudadanía. Después, puntualmente, en los casos de los hijos menores de italianos, de ciudadanos italianos y que nacen en el extranjero, sí se establecen como muchas posibilidades para los menores, haciendo hincapié en la escolarización. Incluso se habla de, bueno, más allá de la residencia en Italia, se habla de reconocer con una ceremonia cuando se obtiene un título en el colegio, bueno, apoyando ese vínculo con el territorio de modo efectivo, que es el principal requisito sobre el cual gira toda esta reforma, más allá del recorte generacional. Acuérdense, o sea, están solicitando volver a Italia, volver al territorio. O sea, este es el principio de la residencia efectiva que hace girar toda la reforma del articulado. Entonces, bueno, esto sería como un poco los grandes temas. Por supuesto está el ius sanguinis, y en esto me detengo un segundo, después veo si puedo compartirle algunos de los artículos que me parecieron relevantes o los que se van sumando. El senador Borghese, representante de Argentina, por Argentina, de Córdoba, también abogado, ha sido criticado. Hoy leí, antes de entrar al vivo, ha sido criticado porque él introduce solo 2 enmiendas. Y fue criticado, decir, bueno, no pediste más, ¿no? Bueno, un reclamo, yo creo que es válido, porque como Ítalo Descendentes es nuestro representante. Pero yo creo que es puntual y realmente es fundamental las enmiendas. A ver, puede haber presentado más, esto es cierto, pero solo de él se aprobaron, según lo que consta en el corpus documental publicado en el sitio del Senado, que él presenta las enmiendas relacionadas a la necesidad de conservar el ius sanguinis y no solicitar que esta segunda generación dependa de una residencia efectiva en el territorio italiano, o sea, que pueda transmitirse a un hijo o a un nieto, o sea, de alguien que sea ciudadano italiano sin necesidad que haya nacido en Italia. Él se queda en este punto que es fundamental, es crucial. Él y 1 o 2 más agregan algo más relacionado, pero él es puntual. Entonces yo creo que está muy bien. Los demás se metieron con otras cosas, pero él fue al hueso, tengo que decirlo. O sea, senador Borghese, colega, yo lo aplaudo. Sé que ha sido criticado, pero yo lo aplaudo porque entiendo que usted apuntó a lo fundamental. O sea, nada de ius solis, nada de pedir que nuestros padres y nuestros abuelos hayan vivido, nacido en territorio italiano, y directamente volver al ius sanguinis. O sea, en eso me parece importante el aporte. Bueno, hola a todos los que van sumándose. Estábamos compartiendo un poco de las enmiendas que fueron presentadas en el día de hoy. Estamos como apenas terminando todos en los distintos grupos de leer, de procesar, de enterarnos a ver cómo es esto. Y la Liga de Salvini me dice... la Liga de Salvini en realidad es más
lo que salieron a decir por los medios de que estaban en contra de este decreto y de que todo lo que iban a agregar, que lo que efectivamente aparece en las enmiendas. Es así. Sí, o sea, medio que no apoyan al señor Tajani. Esto dijeron varios medios. Hoy leí uno de Brasil que levantaba esta información. A ver, dentro del debate general de todas estas enmiendas y los distintos partidos políticos que conforman el Parlamento, me parece que la gran discusión política está también dentro del seno de la coalición gobernante de derecha, ¿no? Recuerden que Fratelli d'Italia, la Lega y Forza Italia, ¿no? Dentro de esta coalición, que son los que gobiernan, han salido a dividirse, ¿no? La Lega ha salido a separarse un poco, pero en los medios. Yo he estado hablando, he dado un poco algunas informaciones o compartiendo con ustedes lo que han publicado y cómo se habían manifestado políticamente. Parecía ser que iban a ir a fondo, pero en realidad en el articulado no hay grandes diferencias. O sea, van a tener que afinar después, me parece, en el debate de mayo, estas fuerzas de la coalición que representan a partidos de derecha. Ahí me parece que se va a terminar de definir políticamente, porque es la lucha, también está esa lucha política de ellos, que es la más fuerte, porque son los que tienen la mayoría, ¿no? Son los que gobiernan. Entonces sí vamos a tener que estar pendientes, además de ese debate interno político de ellos. Y bueno, a ver, les comento algunas cosas que me parecieron importantes, porque bueno, ha sido muy difícil procesar y tratar de sintetizar, y bueno, la verdad que yo no confío en IA, para esto no confío, jamás leería o haría síntesis sobre algo así que yo no leí de primera mano, porque termino siempre corrigiendo las cosas que me aporta la IA o ChatGPT, que sí lo uso para que me ayuda como herramienta, pero tengo que volver siempre como a sintetizar y a resumir sobre lo que voy viendo. Entonces, bueno, a ver, les comento algunas cosas así rápidas. Dice Eva, Cata, seguís ahí, pero si se cae el decreto no va a pasar porque se cae el gobierno. Bueno, a ver, recuerden que este decreto, si no se aprueba en 60 días, se cae. Digamos, esa es otra herramienta legislativa importante. Mónica tampoco confía en la IA, claro. No. Digo, recuerden esto. Si este decreto no se aprueba en 60 días, o sea, si siguen dando vuelta, porque yo no hice chismes de senatoriales la semana pasada, que hubo algunos movimientos, pero que no fueron para tanto, pero en realidad hay como un movimiento interno. Nadie quiere terminar siendo el culpable de este recorte a la ítalo-descendencia. Esto es cierto. Nadie quiere decir yo fui el culpable, o sea, nadie menos Tajani. O sea, creo él está muy contento con esto. Pero bueno, si en 60 días sigue habiendo movimientos y desacuerdos, y finalmente, o sea, no se vota o se solicita más plazo y se requiere más tiempo y no se aprueba el decreto, se cae. Esta sería la noticia más maravillosa que podríamos tener o esperar. Es un poco difícil porque, a ver, las enmiendas que se aprobaron tienen un estudio y un aporte técnico al articulado. No es que, a ver, todas vinieron y dijeron que se caiga el artículo 1 y listo. No, muchas aportaron.
muchas se metieron a estudiar, hay estudios de constitucionalistas detrás, acá es claro, y hay estudios sobre ese proyecto que nosotros lo vimos después, o sea, desde antes han estado trabajando, hay detalles legislativos, de política legislativa, sobre los incisos, o sea, hay un trabajo muy detallado, o sea, recortan, ni revisan, ni corrigen, ni piden que se corrija determinados términos o frases o extensiones de los artículos propuestos por el proyecto del gobierno. A ver, los leo. Hola a todos, ya con las circulares nos limitaron y no se hizo nada. Sí. No pueden meter enmiendas porque sí. También se habla de una posible fiducia que es para presionar a los parlamentarios para tener... Sí, bueno, la fiducia la conoce, que es lo que puede llegar a solicitar Giorgia Meloni, hace el pedido de fiducia diciendo como que, bueno, tienen que aprobarla sí o sí, para que, o sea, si no se aprueba, están cuestionándola a ella como mandataria. Entonces, eso es también, si hay mucho inconveniente y no se aprueba, ella hace ese llamado a la fiducia y ahí estamos al horno. A ver, lee otro. Jorge, creo que sos Jorge, JGC1. Tengo entendido que el decreto 1450 no es para ahora, es como una ley base, pero primero se va a ver los del 28 de marzo. A ver, ¿cómo mezclaste todo? Pero, a ver, el 28 de marzo se presenta un decreto ley que lo propone el Consejo de Ministros en la persona de Tajani. Este decreto 36 contiene dos proyectos de ley, dos diseños de leyes. Uno es el 1432, que presentó el 8 de abril, y otro es el 1450, que presentó el domingo 13 de abril. Ambos se complementan. Y el segundo viene a describir muchísimo más lo del primero. Entonces, si bien contiene muchísimo más el 1450 porque ahí también hay corpus relacionados con la administración y lo que sería la reforma administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, que sería la nueva sede para ciudadanías italianas. Esa es la relación un poco que hay entre los proyectos de ley que se presentaron, que yo sé que es confuso. Hay como que entender esa relación, pero que en definitiva, a ver, lo que nosotros tenemos que saber es que estas son las enmiendas sobre esos dos artículos del decreto y que se van a terminar discutiendo en el Parlamento entre el 6 y el 8 de mayo. A ver, trato de, si quiero leerlos a todos. Tengo entendido que hoy salí, ya no puedo, tengo que interactuar con gente. Esto de grabar videos así sola, no. No se hizo nada con la circular 43.347, es cierto. Buenas tardes. Establece la retroactividad del recorte generacional. Entonces es recomendable iniciar el juicio por condicional. Ay. Bueno, yo tengo una cuestión. Primero, que no ofrezco servicios. No me van a ver nunca ofrecer ningún servicio, ni invitarlos, ni pedirles que vengan, que no ofrezco servicios. Este espacio es para otra cosa, para compartir y trabajar un poco en conjunto. Y por el otro lado, a ver, tampoco hablo de los colegas que en estos momentos están decidiendo iniciar juicio. Simplemente voy a darles como también una media primicia. Nosotros estábamos esperando en los tribunales, que lo dice también, una enmienda habla de eso, de tener todo el tratamiento de ciudadanías italianas, todos los trámites de ciudadanía italiana, hasta que la Corte Constitucional italiana se pronuncie en el mes de junio. Esta era originalmente la audiencia que se había fijado a raíz de un recurso de constitucionalidad para que se promulgue, presentado en el Tribunal de Bolonia en noviembre de 2024. Se estableció que en junio se iba a pronunciar,
¿Qué está sucediendo ahora? Los tribunales empezaron a decir, por lo menos los tribunales de Roma, de Firenze y de Milán, ya empezaron a ralentar sus procesos y a decir no, vamos a esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional de junio. A ver, la semana pasada tuvimos información de los tribunales de aquí de Roma, cuando fuimos a consultar, ¿y qué nos dicen? Que es probable, esto es novedades, no es buena noticia, pero es probable que esta promulgación de la Corte Constitucional del mes de junio se pase para septiembre-octubre. A raíz de todo esto, porque estaría muy cerca, o sea, a fines de mayo, con suerte, se estaría aprobando todo eso y ellos tendrían que ya enseguida salir a emitir opinión, con lo cual es probable que se ralente. A ver, empezamos como en un círculo extraño que no tiene fin, porque también los otros días me habló alguien que inició ciudadanía por juicio y que le dijeron, no me acuerdo ahora el tribunal, que le dijeron que estaba pendiente, ahora su ciudadanía o su proceso estaba pendiente esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Entonces, ahora si la Corte va a pasar la fecha del pronunciamiento de junio, septiembre, octubre, o sea, estamos hablando de que todos los procesos que penden de esa promulgación también se van a ralentar. O sea, y nos vamos a fin de año con todo, porque otro de las enmiendas que proponen es por un año que no se aplazan todos los reconocimientos iniciados de ciudadanía italiana. Esa es otra enmienda que están proponiendo. Y otro que propone que hasta que no se pronuncie la Corte Constitucional de Italia, tampoco se continúen con el procedimiento. O sea, en síntesis, está todo planchado, porque no dejan iniciar nuevas ciudadanías. En tanto no tenemos ley todavía, este decreto está en proceso de convertirse en ley, o sea que no se puede iniciar esa ciudadanía. Los tribunales están planchados. ¿Iniciar un juicio ahora? O sea, en realidad es como ir hacia lo incierto, porque está bien, están algunos estudios que hablan de que antes de que se haga la ley, pero a ver, lo cierto es que está todo en un mar revuelto que incluso no se puede saber en estos momentos cómo van a pronunciarse o a ir decidiendo o inclinarse los distintos tribunales. Que esta es otra cuestión. O sea, uno inicia también recursos y en base, primero, a cuáles son, digamos, un poco las normativas. No es lanzarse porque sí, a ver, me parece que hay que ser bastante cuidadosos, cada uno decide lo que quiere, pero no tenemos certeza de ningún tipo en estos momentos. O sea, no hay certeza, y menos jurídica, y en los tribunales, iniciar algo sin saber, porque está bien, uno puede tirarse el lance y a lo mejor si tiene el dinero que se está solicitando en estos momentos, no tiene problema y lo hace. Pero en general es muy costoso, es incierto, no se sabe nada, los tribunales están planchados, va a ser una eternidad. Y después, ojo, no vaya a ser que después se apruebe o haya otras posibilidades y uno ya inició el pedido vía judicial, ¿no? Yo en estos momentos, como les dije, le vengo diciendo, estoy abocada al estudio, a tratar de entender, a tratar de compartir esto, que es lo que va a terminar rigiendo en el corto y mediano plazo. Entonces, cuanto antes sepamos de qué va, antes nos podemos poner como a tono sobre las cosas que se van a ir pidiendo. Esta semana hablé también con alguien, una mamá que también la agarra esto en pleno proceso, entonces juntas veíamos la manera cómo
íbamos, o ella sobre todo, iba a presentar porque estaba con la ciudadanía por naturalización, por matrimonio, y cómo la agarra el trámite en el medio, y entonces está todo en un campo que hay que estudiar y ver, bastante complejo. Es difícil en estos momentos atreverse a iniciar juicios, porque no hay, o sea, no hay certezas, y bueno, yo no les conté del juez de Venecia que intervino y que dio estadísticas sobre el Tribunal de Venecia, pero él habló en un año de 36.000 causas solo en Venecia. O sea, no hay casi informes de la parte judicial, pero, o sea, quizás están más estallados que los consulados y que las comunas. Atención con esto, no es que están esperando y agradecidos los tribunales de que vayan a iniciarse juicios, y más de inconstitucionalidad, ¿entienden? O sea, atención con eso, seamos prudentes, hay mucho en juego. Vamos a ver qué pasa. Yo no aconsejo nada, no vendo servicio, no, nada de todo eso. Por ahora estamos como en otro momento, ver cómo salimos y zafamos y cómo termina resultando esto para todos. Se están contestando entre ustedes, me encanta. Yo creo que Meloni ni conoce el decreto. O sea que mientras el decreto sea vigente no podés hacer nada. Y el decreto vino, o sea, planchó todo, o sea, suspendió todo, o sea, en decreto ley, e introdujo un proyecto de ley para modificar la ley de ciudadanía italiana, que está en proceso de convertirse en ley. O sea, estamos como, bueno, si queríamos conocer el funcionamiento de la legislación y de la política italiana, estamos como en el mejor momento, ¿no? Es así de laboratorio. Estamos así viendo cómo funciona todo. María está leyendo estas enmiendas. ¿Cuántas chances de que den un periodo de prórroga gracia para quienes tenemos la carpeta lista? Ahí les decía antes, no está planteado como periodo de gracia, pero sí como a partir de cuándo comenzaría a regir esta ley. Entonces hay enmiendas que hablan desde que arranque en diciembre de este año, y otras que hablan a mediano plazo, y otras hasta 4 años. O sea, que también es como mucho, pero en realidad con los plazos que estamos manejando, que este año no vamos a poder concluir casi ningún procedimiento de ciudadanía, sea por la vía que sea. Yo ya estoy viendo con los tiempos que se van manejando esto, este año no se va a poder. A ver, los que estén en proceso, si bien el decreto ley es clarísimo con esto, quienes hayan iniciado su solicitud de reconocimiento antes del 28 de marzo no están alcanzados por la nueva normativa, quiere decir que van a obtener su ciudadanía. El punto es, ¿cuándo? Porque si a través de la aprobación de este proyecto se determina plazos, por ejemplo de 48 meses que establece el proyecto del gobierno para finalizar la ciudadanía, o sea, paciencia. Quédense tranquilos que va a salir la ciudadanía, ahora va a demorar, no sabemos todavía cuándo. Los que ya están en proceso por las distintas vías van a entrar a regir ahora, creo, los plazos estos de la ley que se va a terminar aprobando. O sea, están protegidos porque lo iniciaron antes del 28 de marzo, pero quizás por la ley que se termine aprobando, si es que les va a correr estos nuevos plazos. Seamos sinceros, no hay registros en nube, no tienen tecnología, es una locura. Bueno, se habla de eso también, ¿no? O sea, estas enmiendas son encabezadas por una reflexión en relación a los tiempos tecnológicos en los que estamos de IA, y nos están extendiendo los plazos porque no pueden procesar toda la cantidad enorme de documentación. Y acuérdense, el proyecto ley, o sea, plantea
que las nuevas ciudadanías van a tener que ser en formato papel, en cartacio. Dice, o sea, que va a haber que mandarlas a la sede en papel. O sea, estamos como yendo para atrás. Se van a meter algunas del 1450, pero no todas las enmiendas porque no se puede. A ver, si sigo, ¿sabes? Que ella dice lo mismo. ¿De quién? ¿Qué? No hay sentencia positiva de los tribunales, la locura y penoso. Hay incertidumbre en todo, o sea, toda la cuestión judicial. De todos modos, a ver, también, o sea, todavía no podemos ir contra una ley que no se aprobó. Todavía no tenemos ley, o sea, firme, inconstitucional, porque todavía no se aprobó. También esa es una de las razones para la presentación de los recursos. Bueno, algunos abogados le dan la vuelta y pueden presentarlo contra el decreto. Bueno, hacen otra vuelta y se manejan con otras cuestiones que no tengo problema y, bueno, allá ellos. A estas alturas considera Giannino que existe una alta probabilidad de que aumenten el límite generacional. Me parece que podría llegar a ser, en tanto y en cuanto la propuesta a bisnietos no se hace deliberada y así como, sí, que abran la puerta para todos los bisnietos. No, se hace bajo ciertos requisitos de residencia y de exámenes del idioma italiano. Hay que rendir examen. Digo, en este sentido se presenta como de un modo cuidadoso. Eso me parece atinado. O sea, porque no es cuestión y hay que ver la forma también para poder presentar una enmienda que después sea aprobada, y estas lo fueron, para poder entrar al cuerpo del debate. Entonces yo creo que todavía existe esa posibilidad. A ver, la idea es que que circulen, que empiecen a circular todas estas enmiendas, que las conozcamos detalladamente, a ver cómo son los casos. Yo voy a tratar de a ver si las abordo parte por parte, para que conozcamos en fino, porque el debate después va a ser sobre todo estas enmiendas, cada una de las enmiendas. Entonces esto es lo que ahora entra en discusión, ¿no? Que estas enmiendas sobre ese proyecto original. Mi hijo viajó, Sandra dice, desde Argentina por pedido de un club de fútbol, tiene 18 años, solo pudo hacer la ciudadanía y sin ella no pudo, me imagino que es, hacer la ciudadanía. Y si esto no puede jugar, esto es terrible. Ah, bueno, en comentario, y sí, me imagino. Hicimos un sacrificio enorme, sí, como todos. Sabemos qué hacer, Sandra, sí, es la realidad de muchísimos grupos. Ahí después, si te querés, te paso un contacto, escribime cuando publique este video, y hay un grupo que está sobre todo con gente que está como en las mismas situaciones. Y bueno, para esta gente sobre la que vuelvo todo el tiempo, porque todo el tiempo me cuentan de las distintas situaciones que están viviendo y que se les vence el plazo, ¿no? Yo ante todo aconsejaba acudir y solicitar ayuda a las autoridades consulares más cercanas, ¿no? Pero ojo, solo voy a decir esto, porque yo di ideas y salieron a criticarme, entonces no voy a dar más ideas, no voy a decir nada de más, solamente voy a decir, bueno, atención, no se dejen estar, los 90 días de turismo no son jodas, no se dejen estar, vean cómo lo resuelven, para dónde van, atención con esto, porque esto va para largo. Recién a fines de mayo vamos a saber qué se aprueba, si se aprueba, y la verdad que yo creo que está bastante difícil, a menos que directamente no se trate, lo cual sería un milagro. Está bastante difícil para quedarse a esperar solo pendientes, o sea, de esto. Yo sé que los que ya están acá ya tienen todo hecho y bueno, pero atención con eso,
no se queden de ilegal, no dejen vencer esos plazos, porque esto está en debate público y todas las autoridades italianas están al tanto de esto, entonces van a estar más duros para salir. Si uno ya quedó en situación ilegal, va a ser más difícil. Tengan en cuenta todo eso y protéjanse, cuídense. O sea, ahí está, digo, yo sé que esto rompe las expectativas, es algo extraordinario, insólito, inesperado, que nos vino a todos a cambiar en mayor o menor medida cómo pensábamos lo que fuera en relación a Italia, a mí misma también. Pero bueno, no se dejen estar. Y como dije en uno de los primeros videos que hice, no se queden a pasarla mal. No se queden en Italia a pasarla mal. Protéjanse, cuídense, vuelvan a su familia. ¿Me entiendes? O sea, esto no funcionó y ahora no va a funcionar, y por este año no creo que se resuelva esto. O sea, los tiempos, o sea, tan dispuestos como para que este año no podamos solucionar. Entonces, sí, ya están acá y bueno, si pueden quedarse hasta el debate final y ver si esto se mejora, bueno, o cambia, ya están acá. Pero digo, no esperen hasta el último día del debate en el Parlamento para decidir qué van a hacer. Tengan un plan B o quizás el plan A, y que el B sea quedarse y esperar hasta el final. Por favor, porque son los que más están siendo afectados, ¿no? Si pueden irse de Italia, volverse a su país, háganlo, esperen en ese otro lugar a ver cómo se resuelve esto. Es mejor que quedarse acá y terminar en una situación de ilegalidad. Si de todos modos, si cuando esto termina, después van a poder presentar, bueno, eso va a ser bueno. Hago una relación con respecto a lo que sucedía esto los primeros días, ¿no? Yo quizás en los primeros días tenía como la esperanza de que a lo mejor alguna autoridad o apareciera por parte de algún sector una posibilidad de plantear un tipo de ayuda en relación a todos los que están en esta situación, desde lo institucional, desde el gobierno, para todos los que quedaron de algún modo varados acá a la espera de querer ingresar su carpeta de ciudadanía, y vino el decreto y quedaron en suspenso. Yo esperaba que alguien podía llegar a contemplar estos casos, a tener una mirada más humanitaria, porque ya estamos hablando de eso. Pero que yo sepa, no ha ocurrido nada de eso. Entonces, individualmente, familiarmente, tienen que ustedes ver cómo resuelven esto, porque ninguna autoridad, ni institución, ni organismo está ayudando en este sentido. Entonces, por favor, les pido, porque son los que más me preocupan y me parte el alma cada vez que me escriben y me cuentan todas las situaciones, porque es lo más difícil de todo el modo en que nos afecta todo esto. Los que están acá varados y dejaron todo, y muchos vendieron todo y ya no tienen casa donde volver, esa es la peor situación. Así que bueno, paré esto de las enmiendas para puntualmente hablar de esto, porque sé que están ahí, están en los grupos, entran y salen, están en un estado realmente de incertidumbre, que es entendible y bueno, pero por favor, tomen decisiones ahora y empiecen a tomarla ahora, porque esto no es joda y nadie está haciendo nada por todas estas personas y familias. No sabemos qué hacer, lo sé, Sandra, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Retrocede, no puede actualizarse porque es un país con gente vieja, no pueden prepararlos, ese es el mayor problema. Perdón, ¿puedes volver a explicar qué pasaría con aquello que entregamos la carpeta de antes del 27 y 28? ¡Paciencia!
en las distintas vías que se entregaron las carpetas antes, ahora, o sea, no solo porque están colapsados de los últimos tiempos y sobre todo la vía judicial, con el aumento de tasas, se colapsaron los tribunales en diciembre pasado. Digo, paciencia. Se está planchando todo en las distintas vías porque están buscando las excusas, algunas válidas, otras no tanto, para ralentar este trabajo que bueno, digo, si lo miramos desde el punto de vista de lo que significa para ellos, es una cantidad de trabajo enorme que ahora de pronto pueden tener un justificativo para poner una pausa. Y bueno, y lo están haciendo. Los tribunales ya empezaron a decir, esperamos la Corte Constitucional de junio. Y así con todo, o sea, les va a salir la ciudadanía porque el decreto es claro con eso, pero ahora van a tener que esperar un poquito más. Paciencia. Y también no cuenten con que este año les va a salir la ciudadanía. Si por alguna razón ustedes ingresaron su carpeta y estaban seguros o les afectaba el término porque estaban pensando en otra cosa, atención con esto. Está todo planchado. ¿Qué puede pasar con los hijos menores de padres italianos nacidos fuera de Italia? ¿Alguna esperanza? Sí, sobre eso, Alex, se expresan muchas las enmiendas. Hay distintos casos. Bueno, no los voy a poder leer, pero me voy acordando. Hay algunos casos, por ejemplo, que plantean, por supuesto, extender el plazo para inscribirlos a los hijos menores, si no los inscribieron. Hay otros que dicen que basta con que hayan estado en el aire, inscriptos. Otros que plantean una enmienda que si ya tienen hermanitos italianos, se le debería extender la ciudadanía también a ellos. Esa es otra de las enmiendas que lo dicen. Hay un desarrollo bastante importante relacionado con los menores nacidos o con papá nacido fuera de Italia. Eso está, hay esperanza, sí, hay varios de esos artículos. Y yo creo que con los menores se han permitido desarrollar más enmiendas y aprobar también más enmiendas. Y por supuesto todo también tendiente a que vengan las familias a Italia y que esos menores terminen adquiriendo la ciudadanía italiana acá a través de la escolarización, la residencia efectiva, etcétera. A los tataranietos ni los nombran las enmiendas, no los nombran. Se habla de la tercera generación. Por eso, para los tataranietos, la única opción sería que este decreto no se apruebe, porque no hay enmiendas que hablen de tataranietos. Los tataranietos, sí, está complicado. Según las fuentes, Legal Maya es una decisión tomada por el gobierno oficialista y que ya tienen los votos para limitar la generación tal cual está en el decreto ley. Bueno, es un poco de la cuestión política. Doctor, mi madre tiene 74... No, cositas muy específicas no puedo. Yo no debería exigir el idioma a la persona de tercera edad. Gracias, Mile. Está bien, es cierto. Hoy discutían en el grupo. Todos hablaban de sus abuelos y que si tenían que ponerse a estudiar italiano. Y yo me acuerdo ahora de este representante de la Lega que dijo: si le tomaran examen a mis abuelos o a mi papá de italiano no lo aprueban, porque como ellos hablan el dialecto del Véneto, no van a aprobar. Dice, las generaciones de italianos hacia atrás no aprobarían un examen de italiano. Él tiene permiso por un año. Ah, Sandra, sí, seguí, Sandra, con la cuestión de tu hijo. Pero tendría, a ver, no quiero puntualizar ni especificar, pero preguntar por el tema de las visas. Si juega al fútbol, debe tener a lo mejor alguna de esas posibilidades. Asesórate con el club de fútbol. ¿Qué le haría falta? Además, invocando esta situación extraordinaria, ¿no? Que también tiene... A
A ver. Recién, hola Mariano, bisnietos. De tercera generación se habla, Mariano, las enmiendas, de tataranietos no, ninguna se está hablando. Hola Edith, está mi mamá, me muero de la emoción. Hola Edith Georgis, ay, me emocioné. Chao. Doctora, ¿tiene algún grupo de WhatsApp? ¿Podemos ingresar? Es un grupo que hablamos es nomás de las leyes, digo, no es para charlar y menos para consultas profesionales específicas. También les pido, digo, no doy abasto. Es como que yo también tengo que ir racionando un poco el tiempo, porque la cantidad de consultas que me hacen, la verdad que no puedo en estos momentos. Hola Silvana. Hay posibilidad que haya una prórroga para carpetas completas y listas para presentar. De eso no se habla puntualmente, pero sí se habla de los plazos a partir de los cuales comenzaría a regir esta ley. Ahí podría ser posible presentar eso. A ver. Sí. Bueno, Sandra, esto es un caso puntual. Es un caso puntual que no lo puedo desarrollar acá. Pero bueno, creo que tenés que hablar con el club. Tienen que contactarse con el club, bueno, y no sé, cualquier cosa me escribí, mi teléfono está en todas las redes, en YouTube, en todos lados, veamos si por ahí puedo darte una mano con eso. A ver, algo de las enmiendas que tengo así como al volo para agregar a todo esto que les fui diciendo de modo desordenado. Espérenme, porque cosas ya las dije. La posible inscripción también que en el aire. La propuesta de Borghese, que también ya la comenté. Hay una propuesta que alguien también los otros días me preguntó en YouTube. Hay una propuesta que dice que todo esto está relacionado a las modificaciones que se hacen al artículo 3 bis, que es el que modifica no solo la tercera hacia la segunda generación, recorta la segunda generación, sino también exige el vínculo efectivo, es decir, que hayan nacido en Italia el padre o el abuelo o hayan vivido en Italia 2 años antes del nacimiento de la persona que exige la ciudadanía de ese hijo o ese nieto. Todo se circunscribe al artículo 3 bis. Sobre eso se hacen todas las modificaciones, por eso es importante que ustedes tengan como claro qué dice el artículo 3 bis del gobierno, qué es lo que quiere aprobar, porque sobre ese texto se hacen todas estas enmiendas que fueron aprobadas. Hay alguien que una enmienda de Lombardo que dice que la condición de ciudadano italiano él lo extiende, dice que ya haya sido reconocido administrativamente, o sea, cuando habla de ser ciudadano italiano, quien otorga la ciudadanía a su hijo o nieto, o quien ya la solicitó, dice no solo dice, puede ser que haya sido reconocido administrativamente, o sea, en un comune, judicialmente, pero acá lo abre, porque hay mucha gente que está en esta situación. Los otros días preguntaron eso. Incluso cuando la resolución aún no está firme. Alguien preguntó, no sé en qué parte, si en YouTube, me acuerdo de esta es una enmienda para esa persona que todavía no tenía sentencia, resolución firme sobre su ciudadanía italiana. Hay una enmienda que plantearía que estaría siendo considerado ciudadano italiano aun cuando no tenga sentencia firme. Bueno, acá el caso de los bisnietos que me preguntaban, hasta el 3er grado, o sea, habla del 3er grado, literalmente, ¿no? La enmienda 47.
Recuerden, son 105 enmiendas. Están todas enumeradas, todas tienen en su descripción los parlamentarios que las presentaron y están escritas tal cual lo solicitan. Entonces, por ejemplo, me detengo en esta, la 47, presentado por Gelmini Versace. Añadir en el caso de los ascendentes ciudadanos, de un ascendente ciudadano hasta el tercer grado, es o ha sido ciudadano italiano y el interesado ha obtenido un título universitario. Este es el requisito que presenta una de las enmiendas. Tener un título, haber obtenido un título universitario de al menos 3 años o un título equivalente a universidades italianas o un diploma de educación secundaria superior en escuelas italianas reconocidas en el extranjero. O ser del tercer grado y haber obtenido una certificación de idioma italiano de al menos nivel B1 y haber residido al menos 1 año en Italia. Esta es como una flexibilización, le llamo yo, una extensión posible que presenta una enmienda para que los bisnietos puedan acceder, siempre y cuando o presenten un B1 en escuelas de idiomas reconocidas y 1 año de residencia en Italia. O sea, para alguien que es hasta bisnieto sería una posibilidad, porque si no nació en Italia o es hijo de alguien, de un ciudadano italiano no nacido en Italia, esta es la posibilidad, presentando esto o tener un título universitario equivalente. Esta es una cuestión interesante que hay que tenerla en cuenta, hay que leerla porque creo que no plantea una ruptura total con el proyecto que propone el gobierno, sino que dentro de este reconocimiento del vínculo efectivo que plantea el proyecto original, lo está extendiendo hacia los bisnietos. O sea, está pidiendo permiso para extenderlo a una persona que es de la tercera generación, siempre y cuando o tenga un título universitario o tenga un título de B1 del italiano y resida al menos en Italia 1 año. Digo, esta está buena, esta me gusta. Hay que desarrollarla, hay que estudiarla bien. Yo le estoy leyendo ahora los artículos. Entonces, les pido disculpas. A ver, algo más. Bajo. También. A otro, descendientes de ciudadanos italianos, y esta también da mayores o propone mayores posibilidades. Tener, un título otorgado en una escuela italiana en el extranjero, estar matriculado en un curso de lengua italiana en escuela italiana en el extranjero o en una escuela extranjera. Haber realizado un periodo de estudios en Italia dentro del programa Erasmus, que es de idiomas. Otra posibilidad es también ser descendientes de ciudadanos italianos y trabajar en embajadas, consulados o en institutos de cultura italianos del extranjero. Esta es interesante. Ser descendiente, de ciudadanos italianos y ser autor de libros o artículos publicados en lengua italiana o realizar actividades de redacción o conducción en lengua italiana de programas en emisoras de radio, televisión que operan en italiano. Esto es para aquellas personas que son parte de las instituciones, de las asociaciones italianas y que contribuyen y divulgan la lengua. Esta enmienda propone que a quien participa de todo este tipo de actividades en el extranjero y que, no nació en Italia o es hijo de un ciudadano italiano no nacido en Italia o nieto de un ciudadano italiano, puede solicitar la ciudadanía italiana si presenta todas estas condiciones. La otra propone también demostrar una actividad laboral durante más de 2 años de manera continua en un patronato en el extranjero. Otra propone demostrar trabajar en el extranjero para empresas, propiedades, sociedades registradas en Italia. Esta también es novedosa,
que no la habíamos visto. Sigo. Bueno, lo que yo les contaba del Tribunal de Bolonia. Bueno, y esta, con el fin de agilizar, simplificar y economizar el proceso administrativo. Esta la voy a leer literal, porque la marqué completa, porque es novedosa, es algo que simplificaría realmente el problema administrativo. Y esta propone así, dice así: con el fin de agilizar, simplificar y economizar el proceso administrativo, evitar duplicaciones innecesarias de documentación y sobrecargar los departamentos de trabajo, y con el fin de promover el descongelamiento de los tribunales de los recursos judiciales, cuando a un miembro de la misma familia, generación y línea de sangre se le reconozca la ciudadanía en base a la documentación presentada, la misma será reconocida a los demás miembros a solicitud de estos mediante un procedimiento simplificado. ¿No les parece maravilloso esto? Con el decreto del Ministerio del Interior, en acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, a ser emitido dentro de los 90 días desde la entrada en vigor de este apartado. Bueno, se definirá dicho procedimiento, pero esta enmienda propone la simplificación. Si hay alguien en nuestra familia, como tantos casos, por favor, que estamos buscando de nuevo toda la documentación, si hay alguien ya en nuestra familia, es sentido común esto, no es derecho, no es otra, no había que llegar a una enmienda en el Parlamento. O sea, esta enmienda felizmente propone eso. Si hay alguien de la familia que ya obtuvo la ciudadanía italiana y que en realidad contiene esa ciudadanía toda la documentación que una nueva persona solicitante debería presentar, automáticamente en 90 días, dice, o sea, se le debería poder otorgar la ciudadanía. Esto es como que, o sea, más allá de que hasta dónde se extienda, creo que realmente ataca a los problemas, al gran problema burocrático administrativo. Otra enmienda de senador Jacobe propone que, bueno, que la transcripción de los hijos menores en el aire sea gratuita. Esto también es bueno. Hablemos de eso también. Las citas. Bueno, la readquisición de la ciudadanía italiana. Bueno, esta propone en realidad, vieron cuando yo les hablaba de los plazos, en realidad un plazo de 4 años es propuesto para quien ha perdido la ciudadanía italiana, que se abra un plazo para que dentro de 4 años pueda readquirirlas, ¿no? También presentando un examen de italiano, esta propone examen de conocimiento de la Constitución italiana y los elementos fundamentales de la educación en Italia, dice esta. Bueno, otra enmienda también diferente a destacar, dice que propone una reserva para cada año a partir de la aprobación de esta ley. Propone que se establezca una cuota de ingresos para los solicitantes provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, teniendo en cuenta los lazos históricos y culturales con estos países. Entonces, propone, o sea, no limitar, sino que realmente se otorgue siempre a estos países de mayor población o diáspora italodescendente, se les otorgue como un cupo. ¿Uh? Bueno, y finalmente hay una enmienda que habla de que se considera residir legalmente en el territorio del Estado. Dice, cito, textual: quien allí reside habiendo cumplido con las condiciones y requisitos previstos por la norma sobre entrada y estancia de extranjeros en Italia
y por las normas sobre inscripción en el registro de población residente, ¿no? Esto tiene que ver con el vínculo efectivo de residencia en el territorio italiano, que siempre debe hacerse dentro de las leyes relacionadas con la migración, cómo vivir y residir legalmente en territorio italiano. A eso se refiere cada vez que se habla de residencia. En los distintos plazos que se proponen en todas las enmiendas, hay una enmienda específicamente que hace alusión a qué se debe considerar o circunscribe el alcance de lo que significa una residencia efectiva en territorio italiano. Hola Mario, me siguen preguntando. Bueno, no, volvió como hacia atrás. Raquel dice, a mi pareja le pasa al revés, su hijo y tataranietos viven y trabajan en Italia y ya hicieron la ciudadanía en enero y fue aprobada, su papá bisnieto quedó afuera por ahora. Al revés. Esa... Mario comenta. Me encanta porque se comentan entre ustedes. No se pelea porque no se pelea por todas las generaciones. Hola Fiore. Hola, ¿cómo estás Fiore? Suponiendo que exista hasta la tercera generación, aún sería igualmente inconstitucional. Sí. Pero bueno, este es el gran tema, ¿no? Que yo lo debato, porque me dice, pero al final, doctora, ¿es inconstitucional? Si es inconstitucional, ¿por qué se va a aprobar? A ver, en el recinto del Parlamento, en realidad, no se debate derecho, en sentido estricto. No se debate la precisión jurídica de las normas que se votan. Esta es la realidad. Es el campo del juego político, el Parlamento. Entonces, se supone sí que hay asesores, la mayoría son abogados, hay un conocimiento de esto, pero lamentablemente, por más que tengamos todas las figuritas del álbum de la inconstitucionalidad para este decreto, lo cierto es que ahora van a decidir políticamente. El terreno de la discusión jurídica estricta, ergo, inconstitucional o no, es en la justicia, donde se supone que se discute el derecho, donde se supone que se discute derecho de modo alejado de la política. ¿Es así o no tanto? ¿Me entienden? Cómo se hace como difícil decir, bueno, esto pero es inconstitucional, pero y después, bueno, son todas como preguntas que van surgiendo y son difíciles de responder y bueno, fundamentalmente la cuestión es que se trata de un proyecto presentado por la coalición política que tiene la mayoría en el Parlamento y que gobierna este país. Creo que todo finalmente se termina reduciendo a eso. Quien obtuvo la mayor cantidad de votos para gobernar este país, hoy está presentando un decreto de ley donde se propone el modo en que se podrá ser ciudadano italiano. Es así. ¿Sí? Ahora dentro de los requisitos para los bisnietos deben tener al menos uno o más de 2 requisitos. Sí, Cholo, no sé si... a ver, recuerden, estas son enmiendas, son propuestas de modificación. Esto yo les voy contando de qué se tratan, son las que se aprobaron para ser debatidas. De toda la enorme cantidad que se presentaron, se aprobaron 105. Ahora va a haber que votar sobre estas posibles modificaciones. Una de ellas es para la tercera generación. Establecen requisitos de estudios y de residencia en algunos casos.
Pero las enmiendas, dice Alex, siguen promoviendo ciudadanos de segunda clase si requieren vivir en Italia a los hijos nacidos en el extranjero. Yo no sé si está bien llamar de segunda y primera clase. Las enmiendas están como proponiendo modificaciones dentro del proyecto original propuesto. También lo hacen a sabiendas de que si proponen algo totalmente opuesto, no iban a ser aprobadas por el resto de los senadores ahora. Me imagino que hay muchas que jamás conoceremos y que no fueron aprobadas, que pedían cosas así totalmente opuestas. Y creo que dentro, y a ver, también voy a decir esto, hay coincidencia en general, Alex, no sé si en hablar de ciudadanos italianos de primera y ciudadanos italianos de segunda, como la mayoría de quienes nos sentimos excluidos, hemos rotulado esta división. Pero yo creo que sí es cierto, hay un consenso general en todos los ciudadanos italianos en esto de exigir un poco más para el ciudadano italiano, de estar más cerca del territorio, de pagar impuestos, de comprender la normativa, de votar. Digo, esto es lo que creo que está fuera de discusión. Y no sé si tiene que llevarnos a esta clasificación de ciudadanos de primera y de segunda, por más que a veces lo simplificamos y decimos eso al sentirnos excluidos. Me parece que se hace en función del fortalecimiento de ese requisito del vínculo efectivo, que nos parece una locura porque toda la vida ha sido de otra manera, es razonable. Pero digo, también la visión homogénea desde Italia y desde los parlamentarios, porque yo estoy segura que si hacemos una encuesta en el total de los parlamentarios, o sea, todos van a estar de acuerdo en que un ciudadano italiano sepa hablar italiano y tenga un contacto de al menos 2 años con Italia. Me parece, eso es la percepción que yo tengo. Están viviendo acá, en Roma, estoy en contacto con italianos permanentemente y esa es la percepción. Fiorella, tienen que hacer enmiendas sin límite de generación y sí que tengan vínculos, que se pida lenguaje, todo lo que se pida, pero ¿por qué? Hasta bisnietos. ¿Pero por qué hasta bisnietos? Y las enmiendas que se aprobaron proponen hasta la 3ª generación, Fiorella. O sea, digo, ahora, en todo este tiempo, desde que inició la presentación del decreto ley el 28 de marzo, hasta hoy hemos ido como evolucionando en las distintas discusiones que se iban planteando y subiendo al Senado. El momento de hoy es enterarnos de qué dicen las modificaciones que se propusieron y que fueron aprobadas. Y lamentablemente ninguna dice generación ilimitada. Están hablando de la 3ª generación, con el idioma y con el requisito de residencia. Los tataranietos, dice Mario, en su gran mayoría somos jóvenes con voluntad de progresar, con estudio de grado o posgrado, que buscan oportunidades en el extranjero. Sí, o sea, y en función de eso también me parece que se alinean las enmiendas que proponen que tengan estudios, por lo menos que tengan el idioma, que tengan títulos profesionales. Claro, la cuestión es el recorte generacional. Eso es entendible. Lo digo, seguimos hablando de la ciudadanía iure sanguinis, o sea, por derecho de sangre. Digo, veamos cómo termina todo esto y después, si realmente existe
esta identidad o necesidad de venir a Italia. Yo estos días he hablado con muchísima gente, muchísimos que ya, o sea, ya se embarcaron en este proyecto para venir a Italia y son tataranietos y van a venir lo mismo están en sus países viendo si consiguen para estudiar una visa o consiguen para hacer un soborno por trabajo. Bueno, están como detrás, siguen adelante, porque a mucha gente, lejos de esto, deprimirlos, los ha fortalecido en su objetivo de querer venir y buscar la manera. O sea, no es por la vía del derecho de sangre. Bueno, ¿qué otras maneras me va a ofrecer si se aprueba esta nueva normativa para que yo pueda seguir adelante con este proyecto? Creo que también tenemos que empezar a ver esa otra manera, que esto no nos tire totalmente el sueño abajo. Está todo el costo de carpetas, que eso, bueno, no lo podemos recuperar. Es así, es una inversión en la que se confió y bueno, no salió bien, lamentablemente para la mayoría. Pero bueno, digo, tenemos que ver la manera de salir adelante, de sortear esto que ninguno de nosotros esperaba y seguir, ver cómo le encontramos la vuelta. Pero primero, lo primero, veamos cómo se termina debatiendo y aprobando todo esto. Un primo la tiene, su abuelo, hermano, sí. Sí, a veces hay como diferencias porque proponen hacia la horizontal, o sea, horizontalmente sí y verticalmente no. Hay como incoherencias de ese tipo ahí que estoy, lo que decís, Cholo. Los que hicieron la carpeta pero faltaba solo un documento, ¿pueden tener chance o no? Es que, a ver, o sea, hay que ver qué se termina aprobando, Fiore. O sea, no es que falte el documento. O sea, si faltaba un documento, no vas a poder presentar la carpeta. Igual la vas a tener que completar. ¿Entendés? No se trata de cuán completa estaba la carpeta. La carpeta tiene que estar completa. Si la pueden presentar, deben estar completa. No tiene que ver con cuánta documentación tenía. Por favor, ¿puedo aclarar lo de un familiar ya con ciudadanía? Berito. A ver, dije tantas cosas, ya me perdí. Imagínense que vengo de leer 105 enmiendas. Lo del familiar con ciudadanía, sí, pero debe ser la readquisición, que si la perdió, hay propuestas de enmiendas para readquirirla. Hay propuestas que plantean un plazo de hasta 4 años para readquirirla, probando que tienen estudios universitarios y por supuesto la residencia en Italia. Aún si aprueban una ley que no tenga límite generacional o lo limita a la tercera o cuarta generación, la vía administrativa va a colapsar aún más con la centralización de los trámites. Sí, o sea, creo que nadie tiene todavía estadísticamente, por más que ellos tiran unos números estadísticos de las ciudadanías aproximadas del 2023, no sabemos finalmente cuántas ciudadanías con estos límites generacionales se van a estar iniciando. Obviamente que van a ser menos, ellos apuestan por lo menos a eso, ¿no? Administrativamente, a ver, se plantea el proyecto de ley del gobierno que sean en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a ver, porque todavía no está claro si solamente va a ser ahí o se van a seguir receptando en las distintas vías, ¿no? Consular, administrativo o comunal. Digo, en principio, lo que planteó
Y vuelvo siempre a la presentación del proyecto el 28 de marzo en la conferencia de prensa de Tajani, porque cosas que yo no entendía en ese momento las termino entendiendo ahora, porque él hablaba ya de todo el proyecto y la reforma, y digo, yo terminé leyendo eso ahora con una enmienda, o sea, todo este plan que hace años que vienen trabajando, él planteaba directamente la sede en su ministerio, directamente la reforma, y que ahí va a ser el único lugar donde se reciban las carpetas de ciudadanía, y que iban a tener que ser enviadas por correo, o sea, copias papel. Eso es lo que decía él, es lo que proponen para esta reforma administrativa y creación de la oficina, que es la nueva sede del ministerio. Yo también vivo cerquita del ministerio, y hice uno de mis videos desde ahí afuera, desde este ministerio, y bueno, en estos días voy a volver, quiero ir, vamos a ver, les muestro un poco por dentro. Pero bueno, como todas cosas que se dijeron, que no se concretan, que se están concretando, y bueno, siendo la mayoría que hemos tenido nuestra mayor cantidad de vida hasta el momento en otro país, también por ahí se complejiza esto. Comprender además es todo el trasfondo. Están proponiendo quitar ciudadanías de manera arbitraria. Pregunta, ¿dónde se puede ver las enmiendas? En senado.it. Darío, senado.it. Yo voy a ver, cuando subo el video comparto el link, pero si ustedes entran a senado.it, ahí en la primera página están los temas, bueno, está en italiano, tienen que saber, aparecen ahí, aparecen los distintos temas que se están tratando en estos días en el Senado, y hay uno que dice cittadinanza italiana, entran, y ahí van entrando y van pudiendo acceder a los trabajos en comisiones, al dossier. Si no, bueno, me escriben de algún modo, les comparto los proyectos que hay. Hoy en el grupo hicieron una traducción, es una traducción como para leer así en general. Yo no trabajo con esas traducciones, es como para que se entienda en general de qué se trata. Pero bueno, yo voy al original, porque a veces la traducción, sobre todo en IA, traduce una palabra muy distinta y otra cosa. Entonces, te recomiendo traducir como hago yo, llegado el caso, artículo por artículo. Si hay un artículo que me interesa, ir al original italiano y traducir solo ese artículo. Ahí se puede advertir más fácil. Pero prefiero eso y no leer las traducciones que se hacen con IA, que son genéricas y que siempre aparecen inconvenientes, o sea, siempre se equivoca. La IA siempre se equivoca. Hay que estar atentos. Yo tengo esta teoría, o sea, no la dejo ni un segundo sola la IA. No. Ninguna enmienda habla de que esta ley sea irretroactiva. Sí, o sea, están las enmiendas que proponen que comience a regir desde diciembre. Hay enmiendas que proponen que comience a regir más adelante la ley. No el 28 de marzo, o tal vez cuando se termine aprobando. Sí, hay enmiendas que hablan de eso. Fiore, que no se corte la generación. Oh, me dispiace, Fiore. Que tengo mucha gente que conozco acá y que... Darío, yo tenía el sueño de ir a Italia, pero no tiene ningún sentido ir a Italia pudiendo ir a España. ¿Quién iría a un país que no garantiza ningún derecho? Está bien, no voy a decir nada. Sí, pero digamos, el ítalo, en todo caso los derechos de los ítalos
descendientes son los que están ahora en cuestión, porque ellos están estableciendo como requisitos para acceder a esa ciudadanía. No sé si no garantizan derechos. Creo que lo que está haciendo esta ley es estableciendo nuevas maneras y modificando para la adquisición de esos derechos de ciudadanía. No voy a ponerme acá del lado del gobierno italiano. Siempre como que trato de buscar también esa otra mirada. Pero bueno, no voy a poner a discutir que no recorta derechos, porque recorta de los derechos de los italianos desde el nacimiento a ser ciudadano. Eso no lo voy a discutir. Tenés razón. Gracias Fiore, gracias por lo que me decís. Lo lógico sería dar una prórroga y que todos los descendientes con derecho a ser reconocidos tengamos conocimiento de sus sanguíneos con límite generacional. Sí, pero no estamos en el terreno de la lógica, ni del pleno derecho. Vuelvo a lo que comentaba antes. Estamos en el terreno de la política, en un contexto internacional de endurecimiento de las políticas migratorias, donde se están las fronteras fortaleciendo, cerrando, y con un gobierno que está en lazos fraternos con Estados Unidos. Y dicho esto, me acuerdo algo que comenté los otros días en el vivo que hice desde el Vaticano cuando falleció Francesco. Me llamó mucho la atención cuando Giorgia Meloni estuvo en la Casa Blanca con Donald Trump, que en la charla que tuvieron ella hablaba en esta relación fraternal que ha entablado con Donald Trump, y ella hacía alusión que es posible gracias a este sentido de la civilidad que va más allá del territorio. No sé si les suena. A Donald Trump le dice esto, más allá del territorio, una civilidad más allá del territorio que permite estrechar vínculos con Estados Unidos, pero a los ítalos descendientes nos quieren aprobar un proyecto de ley donde la civilidad está restringida al territorio italiano de modo muy preciso. Y les dejo eso. Busquen la conferencia, la charla que tuvo, la conferencia de prensa entre Giorgia Meloni y Donald Trump. Está textual lo que yo le digo, y yo me quedé así como... Ay, pero la política poco razonabilidad se da. Si entra en vigor hasta diciembre es un golazo. Bien, sí. Bueno, se hizo como re largo esto, no sé si se va a subir a algún lado, pero quería como salir así con esta poquita posibilidad de deglutir un poco más las enmiendas, contarles de qué va, qué podemos esperar en general, prometerle que voy a tratar de compartir con precisión cada una de estas enmiendas posibles y ver cómo seguimos en el Parlamento. No todo está perdido, hay cosas más, hay posibilidades dentro de este marco espantoso. Me parece que se ha trabajado y bueno, agradezco. Yo esperaba menos cosas, Digo, el espanto inicial lo tuve hoy, como todo lo que empezamos a leer las enmiendas, así como fue como, nos esperábamos a alguien que hablara por nosotros, y no, claro, estamos en el Parlamento italiano. ¿Quién va a sacar una enmienda así por todos nosotros? No, chiquitito, despacito se metieron las enmiendas que dicen cositas que nos van a permitir de ahí abrir. Bueno, entonces eso agradezco, que se hayan aprobado enmiendas que marcan algunas posibilidades de apertura, de flexibilización y de modificación a todo esto. Si no se cae por vencimiento del plazo de 60 días,
bueno, vamos a tener que trabajar con estas enmiendas y ver cuáles se van a ir aprobando una a una. Así que bueno, la seguimos. La seguimos y bueno, ahora no es tiempo para hablar de juicios. Veamos cómo sigue todo esto, siempre hay tiempo. Fer, tataranieto, con la carpeta casi lista y ya vuelos y todo listo para llegar a Italia el 1 de junio. Venite al debate, Fer. Escríbanme los que andan por Roma. Y bueno, les recuerdo, el 3 de mayo, el sábado 3 de mayo a las 10 de la mañana, en Piazza del Campidoglio, que es el Capitolio romano, vamos a estar ahí manifestando pacíficamente. Y lo mismo el viernes previo, 2 de mayo, a partir de las 20, en la mayoría de los países de Latinoamérica, frente a sus representaciones italianas, embajadas, consulados, etcétera. Bueno, hay que estar ahí, que por lo menos esto no sea tan fácil, que les moleste un poquito, que no crean que es tan fácil y que lo vamos a aceptar así como así. Pataleemos un ratito pacíficamente. Les agradezco a ustedes, les mando un saludo enorme. Chau, la seguimos, todavía no está todo dicho, vamos. Chau. Ay, chao, sigo leyendo. Yo iniciando rectificación, mi familia ya somos todos las cosas que dicen, Florcita. Bueno, chao, un beso. Arrivederci, chao.